Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Ya estamos en el día 6 de competición del Mundial de Clubes. Hoy se jugó, o inició mejor dicho, la segunda fecha de la fase de grupos, con los partidos del grupo A y después del grupo B, así que se van perfilando ya algunas cosas, pero aún las cosas siguen abiertas para saber quiénes serán los equipos que terminarán clasificando a los octavos de final. Así que el día de hoy vamos a repasar los 4 encuentros que se jugaron el día de hoy por esta segunda fecha, comenzando por el primer partido que inició pues este día jueves. Fue el primer turno, digamos, de la competición, el encuentro entre el Palmeiras de Brasil y el Al-Ahly de Egipto. Palmeiras salió con Weberton en la portería, Giai, Gómez y Murilo en la defensa, Torres, Ríos, Moreno y Píqueres en el mediocampo y en la delantera Esteban y Rafael Veiga por las bandas, mientras que Víctor Roque fue el delantero centro. Y el Al-Ahly salió con El Shenawi en la portería, en la defensa Atiya Galá, Dari, Yasser Ibrahim y Hani, en el mediocampo Atella y Ben Romdane, más adelante Trezeguet, Siso y Fati, y como delantero centro Abou Ali. Bien, el partido estuvo entretenido. El inicio se pareció un poco a lo que fue el Al-Ahly contra el Inter de Miami, con el equipo egipcio presionando más a tope con mucha fuerza física. Tuvo algunas ocasiones, pero nuevamente le faltó esa eficacia. Al minuto 6 había un tiro de esquina a favor del cuadro egipcio que terminaba cabeceando por encima de la portería. Luego el Palmeiras iba a responder también con pelota parada, tiro libre, la bajaban de cabeza. Hay un entreverado en el área que al final terminaba rechazando la defensa del Al-Ahly. Esteban iba a tener al minuto 18 una jugada por la derecha, va haciendo diagonal desde la derecha hacia el centro del área, saca un zurdazo, pero el balón se iba desviado por el palo izquierdo del portero. El Al-Ahly era quien proponía más en ataque, el Palmeiras pues los primeros minutos intentaba contraataques, pero después se fue animando más y las cosas se fueron emparejando bastante. Al minuto 33, centro nuevamente del Palmeiras, intentaba cabecear pero se iba por encima el capitán paraguayo. Después al minuto 37 iban a expulsar en primera instancia a Rafael Veiga, porque el árbitro pues había visto una entrada fuerte ahí en el medio, pero luego cuando lo llaman del VAR ve que la entrada es debajo del pie, no es por encima en la rodilla, en el tobillo, es una entrada fuerte pero no ameritaba expulsión, así que el árbitro terminaba pues anunciando su decisión, que se cancelaba la tarjeta roja y pues iba a ser simplemente amarilla. Al minuto 42 el Al-Ahly iba a tener una ocasión, remate desviado, que pues se notaba bastante la falta de eficacia del cuadro egipcio. Y así nos íbamos ya a la segunda mitad, donde el Palmeiras se iba a poner en ventaja y iba a terminar ganando el partido. Se activaba bastante el encuentro por las bandas, sobre todo el Palmeiras iba a generar mucho peligro, recuperando balones y yéndose con todo por los costados. Víctor Roque jugando bastante también por la izquierda, asociándose. Luego, al minuto 49, casi al iniciar el segundo tiempo, iba a llegar el primer tanto del partido, que iba a ser un autogol. El delantero del Al-Ahly, que no ha podido hacer goles con su equipo, Abou Ali, iba a terminar metiendo un autogol en su propia portería. Jugada de tiro libre que parecía pues tranquila porque los jugadores egipcios habían ganado en el aire, pero en su intento de rechazar de cabeza la terminan metiendo en propia portería. Justamente ahí en el ángulo, golazo de cabeza, pero en contra lamentablemente para el equipo egipcio, que bueno, con este gol caía 1-0. Después, al minuto 54, otro tiro libre de Palmeiras que se le iba metiendo al portero, que felizmente ahí saca la mano para el cuadro egipcio y evitaba el segundo tanto. Pero la sentencia del partido iba a llegar al minuto 59, en una jugada que era tiro libre para el Al-Ahly, termina convirtiéndose en un contraataque para el Palmeiras, que se va con todo,
Muy buena transición, el Al-Ahly estaba totalmente jugado y el Flaco López termina ganándole la espalda al defensa, se lo termina sacando de encima y cuando ya está mano a mano frente al portero define bien cruzado, bajito, tiro raso para poner el encuentro 2-0. Después, al minuto 70, iba a tener otra oportunidad el Palmeiras, centro desde la izquierda de Richard Ríos, el Flaco López nuevamente aparecía, pero terminaba cabeceando por encima de la portería. Sí hay que destacar que este partido pues se terminó suspendiendo durante varios minutos porque había amenaza de tormenta eléctrica que está siendo ya una alarma común en los últimos días del Mundial de Clubes. Así que por seguridad los jugadores entran al vestuario, se resguardan ahí, también se le pide al público que pues salga de las tribunas, se vaya ahí adentro del estadio y se reanuda el partido después de, pues va desde 20, 30, 40 minutos creo, y corta bastante la dinámica, tanto para el espectador como para los jugadores. Pero bueno, al final el partido se reanudó, terminó ya cuando estaban 2-0 y el marcador quedó con esos dos tantos a favor del Palmeiras, que se llevó la victoria, 3 puntos importantes, su primera victoria en el Mundial de Clubes, había empatado el primer partido, así que digamos que sigue invicto, bueno, sigue invicto en realidad. Y el Al-Ahly sumó pues una derrota, un empate en la primera fecha, así que tiene un punto, tiene chances de clasificar, pero ya está bastante complicado porque tiene que ganarle al Porto en la última jornada, que va a llegar también con muchas ganas de querer ganar el último partido, porque justamente el Inter de Miami en el otro partido del grupo A terminó dando la sorpresa. Me cayó la boca porque yo les dije en las predicciones que el Inter de Miami iba a quedar último de grupo y pues el primer encuentro se lo vio que sufrió bastante en temas físicos, sobre todo porque en el primer tiempo el Al-Ahly se lo había comido físicamente al Inter de Miami. Lo superaba, le ganaba las espaldas muy fácil y todo parecía presagiar de que el Porto, bueno, con el nivel europeo, aunque no haya estado en su mejor temporada, le iba a terminar ganando, se iba a estar imponiendo al equipo estadounidense, pero bueno, nos cayó la boca a todos los que creíamos que pues, el Inter de Miami iba a estar ahí eliminado en estas alturas de la competición, porque mientras esté Messi en un equipo, hay chances reales de que ese equipo pueda hacer historia y que gane. Y eso fue lo que sucedió el día de hoy en el encuentro entre el equipo portugués del Porto y el Inter de Miami de Estados Unidos. Vamos con las alineaciones. El Inter de Miami salió con Ustari en la portería, en la defensa Weingart, Frey, Falcon y Allen, en el mediocampo Allende, Cremacci, Busquets y Segovia, y en el ataque Lionel Messi y Luis Suárez. El Porto salió con Claudio Ramos en la portería, que dicho sea de paso es el portero suplente del Porto, pero está teniendo buenas actuaciones. Bueno, no pudo evitar los goles, pero lo hizo bien el primer tiempo. En la defensa estuvieron Marcano, Pedro y Fernández. En el mediocampo Moura, Veiga, Varela y Joao Mario. Y en el ataque Mora, Samu Morodión y Fabio Vieira. Todo parecía indicar en la previa pues que el Porto iba a ser el equipo que ganara y el Inter de Miami se iba a perder y así iba a definir todo probablemente en la última fecha entre el Porto y Palmeiras, a ver quién iba como primero, quién como segundo, pero el equipo de Estados Unidos dio la sorpresa. De hecho, durante gran parte del partido fue el Inter de Miami quien generó las ocasiones más claras y ya desde temprano Messi iba a pues demostrar que él iba a ser quien liderara esta victoria histórica para el equipo estadounidense. Minuto 2, nada más comenzar el partido, le ponía una buena asistencia a Luis Suárez como en sus viejos tiempos del Barcelona. Luis Suárez llegaba por la izquierda en el área, remataba, pero creo que no con mucha comodidad y terminaba rematando algo incómodo, atajaba el portero y luego el balón se iba fuera. Después nuevamente Messi la iba a tomar ahí en 3/4 de cancha en el campo del Porto, se la dejaba a Luis Suárez, también pase filtrado, pero el uruguayo no iba a llegar, ya no le daba el físico para correr tanto. El Porto también iba a tener sus chances y la más clara hasta ese momento iba a generar un penal. Minuto 6 del partido,
Se iba por la derecha Joao Mario, lo termina tocando Noah Allen en el pie, un penalito, pero al final sí hay contacto. Bueno, actualmente en el fútbol se pita, he visto penales con menos faltas que se pitan, así que era penal a favor del Porto. Bastante discutido este penal, como para llevarlo al código de la FIFA y ver si se modifica eso o no. Pero bueno, al final el árbitro pitaba penal a favor del cuadro portugués y Samu Morodion iba a ser el encargado de patear. Se paraba frente a Ustari y remataba ahí abajo a la derecha, que es donde había rematado sus últimos penales. Adivina Ustari, pero el tiro del jugador del Porto fue muy fuerte y el portero pues no pudo pararlo pese a que metió la mano. Luego minuto 19, otra vez Messi, asistencia para Suárez que se iba por la izquierda y terminó definiendo mal frente al portero que le atajaba el tiro. Luego el minuto 35 iba a tener una oportunidad u otra oportunidad el Inter de Miami. Jugada que inicia desde la izquierda, la van moviendo hacia la derecha y Cremachi llega ahí para rematar, pero atajaba bien el portero Claudio Ramos. Y el partido seguía 1-0 a favor del cuadro portugués, que iba a tener otra ocasión en el 39, centros de la izquierda. Se la dejaba a Mora, que recibe bien en el área, aguanta, se gira, saca el remate, pero Falcón la termina salvando en la línea. Literalmente remata a Mora y ahí estaba Falcón para sacarla de cabeza. Creo que ese 2-0 sí hubiera complicado bastante al Inter de Miami, pero al final terminaba salvando ahí parado frente al arco Mora de cabeza. Perdón, Falcón de cabeza, Mora era quien remataba y evitaba así el tanto del cuadro portugués, que intentaba que la ventaja sea por más goles. Incluso al minuto 44 Samu Morodion iba a tener otra chance, se iba por la izquierda, remata, pero Ustari le ataja el tiro al jugador de la selección española. Después, al minuto 44, Varela remata desde fuera del área. Ustari mete la mano ahí para que el tiro sea menos fuerte, chocan el parante y Ustari, bueno, se termina girando a tiempo para que el balón no terminara entrando por la línea en el rebote en su cuerpo. Esa típica jugada que el balón choca en el parante y el portero que se lanzó no se da cuenta, le choca en la espalda y termina entrando la pelota. Bueno, Ustari se giró a tiempo y evitó el segundo tanto del Porto, que pudo irse al descanso ganando por más goles, solo se fue por uno y eso le iba a costar caro porque nada más comenzar la segunda mitad el Inter de Miami le iba a remontar el partido. Minuto 47, Weingart por la derecha, centro para Segovia, que termina rematando un tremendo tiro ahí al palo superior de la portería del Porto, que bueno, nada puede hacer el portero, se queda ahí paradito porque es un tremendo tiro que era inatajable porque va justo al ángulo y ponía el 1-1 el Inter de Miami. Empataba el cuadro estadounidense, que lo merecía porque, bueno, había generado sus ocasiones, el Porto pudo haber aumentado, pero el Inter de Miami estaba jugando bien y creo que merecía estar 1-1 en ese momento. Minuto 51, tiro libre de Messi que se iba cerca por el palo izquierdo, pero eso iba a ser nada más un aviso de lo que iba a venir un par de minutos después. Minuto 54, tiro libre para el Inter de Miami. Messi se para frente al balón, le pega de zurda al ángulo izquierdo, imposible para Claudio Ramos, gol del Inter de Miami y remontaba el partido en menos de 10 minutos de haber comenzado la segunda mitad. Después de esto, el Porto hizo cambios, intentó lanzarse al ataque con todo, pero no encontró la manera de hacerle daño a la portería de Ustari. El Inter de Miami se mantuvo firme, hizo mucho sacrificio físico, obviamente, y al final el cuadro de Europa no pudo conseguir ocasiones muy claras para empatar el partido y bueno, al final el Inter de Miami hace historia, es un club joven y esta es su victoria internacional, podríamos decir, más grande de todos los tiempos. Así que 3 puntos importantes para el cuadro estadounidense que se perfila para pasar a la siguiente ronda. Yo lo tenía fuera, pero al final, bueno, ha terminado cayendo la boca de muchos. Entonces vamos a repasar la tabla del grupo A, cómo está en esta segunda fecha, a falta de pues la última nada más, para saber quiénes son los dos que clasifican a los octavos de final. Recordemos primero los métodos de desempate de una vez, porque, bueno, ya saben, el fútbol son medios complejos porque siempre terminan siendo menos específicos a veces.
y cambian mucho y a veces son difíciles de entender. Bueno, ya habíamos visto que el principal criterio de desempate es los puntos que hayan sacado en enfrentamientos directos. Básicamente enfrentamiento directo, el que ganó de los dos clasifica si hay empate. Pero si empataron, por ejemplo, entre ambos, habría que ver la diferencia de gol entre los equipos que están empatados a puntos, cuál tiene mejor diferencia de gol en los partidos, o en el partido en este caso que se enfrentaron entre sí, ahí se clasifica. Luego el tercer criterio es quien haya anotado el mayor número de goles en la fase de grupos entre los equipos empatados. Si continúan estos tres criterios manteniéndolos en igualdad de condiciones, nos vamos al cuarto, que es la mayor diferencia de gol en todos los partidos del grupo. Ya no en enfrentamiento directo, sino en todos los partidos. Luego iríamos al mayor número de goles anotados en todos los partidos del grupo, que es parecido al criterio número 3, pero el criterio número 3 aplica cuando hay, por ejemplo, 2 o 3 equipos empatados. Luego, si se descarta uno de ellos, pues se vería nuevamente la diferencia de gol, pero entre los dos que quedan. Es algo confuso, pero luego se entiende. Luego está el sexto criterio de desempate, que es la mejor puntuación de conducta de un equipo, es decir, de acuerdo a las sanciones que han tenido con tarjetas, se le va restando puntos, son como los puntos del fair play. Una amarilla es un punto negativo, una roja por doble amarilla son 3 puntos negativos y una roja directa acumula 4 puntos negativos. No me acuerdo en qué mundial, creo que fue en Rusia 2018, que un equipo quedó eliminado en fase de grupos justamente porque tuvo más tarjetas. Creo que fue Senegal o Camerún, si no me equivoco, no recuerdo bien, pero uno se quedó fuera por las tarjetas. Así que estos son los criterios y una vez vistos, vamos a ver cómo está la tabla del grupo A. El Palmeiras es líder con 4 puntos. El Inter de Miami es segundo lugar con 4 puntos. También, de hecho, los dos están empatados. Falta que se enfrenten entre sí en la última fecha. El Porto tiene un solo punto, que fue el empate de la fecha pasada, al igual que el Al-Ahly, que tiene un solo punto. Un empate entre Palmeiras e Inter de Miami los clasifica a ambos. Luego ya habría que ver con criterios de desempate cuál de los dos termina como pues líder de grupo, que creo que se definiría en este caso por los goles si es que empatan. Igual hay que ver quién gana porque el Inter de Miami ya me sorprendió en el partido de hoy. Yo iba a dar por favorito a Palmeiras, pero ahora tengo dudas. Y el Porto pues está siendo una decepción en ambos partidos, un nivel muy bajo. Pero un equipo, aunque es de tier 2 en Europa, no deja de ser un equipo que siempre compite bien, pero esta última temporada pues ha estado mal. Y creo que este Mundial de Clubes está siendo una extensión de el mal presente que tiene el equipo de los Dragones de Portugal, como se les conoce. Así que la próxima fecha juegan Palmeiras contra Inter de Miami y el Porto contra el Al-Ahly. Ahí en Porto Al-Ahly a ninguno le sirve el empate, uno tiene que ganar y esperar que, bueno, no haya un empate en el otro partido y tener mejor criterio de desempate que el que pierde el encuentro entre Palmeiras e Inter de Miami, si es que ocurre también una derrota. Así que este grupo no está definido, pero pues pueden pasar cosas en la última fecha, ya que con un empate se clasifican Palmeiras e Inter de Miami. Bueno, vamos al grupo B, donde primero se enfrentó el Seattle Sounders al Atlético de Madrid. Y después tuvimos el partido del PSG Botafogo, pero primero vamos con este. El Seattle Sounders salió en la portería con Frey, en la defensa con Cosa Rienzi, Bell, Ragen y Baker Whiting. En el mediocampo, Roldán y Vargas. Más adelante, De la Vega, Rusnak, Rock y Musovski. Mientras que el Atlético de Madrid salió con un 4-4-2. Oblak en la portería, Javi Galán como lateral izquierdo, Llorente lateral derecho, centrales Lenormand y Josema Jiménez. En el mediocampo, Rodrigo de Paul, Coque, Pablo Barrios y Giuliano Simeone, mientras que como delanteros Julián Álvarez y Alexander Sorloth. Bueno, aquí sí se cumplió lo que se esperaba, terminó ganando el favorito, que fue el Atlético de Madrid, por 3-1.
Aunque el Seattle Sounders compitió bien, igual que como contra el Botafogo, le pone ganas, genera ocasiones, pero al final es un equipo que, bueno, se notan sus limitaciones. No tiene un Luis Suárez, un Lionel Messi, un Busquets, una estrella que pueda todo ese esfuerzo que hace el equipo, pueda pues por ahí concretarlo en un gol, en una jugada de estrella que haga la diferencia en el partido y que pueda pues ayudarles a convertir goles, ¿no? Y a tener ocasiones más claras. No tiene ese jugador, colectivamente compite bien, pero tiene sus limitaciones y eso hace que se complique bastante el cuadro estadounidense. Y el Atlético de Madrid pues necesitaba recuperarse de esa derrota por 4 goles a 0 que le había clavado el Paris Saint-Germain en la primera fecha, esa goleada donde lo pasó por encima, donde el Atlético de Madrid no encontró cómo jugar al fútbol en ese partido, así que tenía que salir con todo para poder seguir soñando con la clasificación a los octavos de final, y así fue como lo hizo, frente a un club como el Seattle Sounders, ya les comentaba, valientes para luchar, pero no tienen la calidad suficiente, no tienen un jugador diferencial tampoco. Bien, el partido va a comenzar bastante dinámico, con ambos equipos haciéndose daño de manera equitativa. El Seattle Sounders sin miedo de ir a atacarlo con todo el Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid a sabiendas que, bueno, si quieren que juegue contraataque no tiene problemas porque es una de sus especialidades. La primera jugada de peligro la iba a tener Sorloth, centro de la derecha de Llorente, cabezazo a las manos del portero del Seattle Sounders. Después nuevamente el Atlético de Madrid iba a generar una ocasión al minuto 9. Julián Álvarez recibe un buen pase filtrado de Rodrigo de Paul, abre el pie un poco para pegarle ahí al palo izquierdo, palo contrario, remata cruzado y la pelota se va besando el travesaño. Ocasión clara para el Atlético de Madrid y el argentino casi ponía el 1-0 a favor de los colchoneros. Luego, minuto 10, jugada de Juliano Simeone por la derecha que recibe el balón, se frena, engancha y se la deja a Pablo Barrios, que termina sacando un tremendo remate porque se fue al palo, llega justamente en el borde del área, saca el derechazo, remate al palo superior, pero esa pelota choca en el palo y termina metiéndose a la portería. Ahí cae un poco en la línea y se termina metiendo al arco de los Seattle Sounders. Nuevamente, minuto 15, centro de Rodrigo de Paul, Sorloth la baja muy bien de pecho, pero termina rematando mal y el balón se iba por arriba. Hubiera sido el 2-0. Luego, minuto 17, Seattle Sanders iba a tener una posibilidad por la banda, centro. Se duerme un poco Josema Jiménez, Musoxi agarra ese balón en el área, termina rematando, pero bueno, no tiene esa puntería justamente porque define mal, define rápido, Oblak sale también a achicar rápido y el Seattle Sanders se perdía el empate porque hubiera sido una jugada bastante clara. Después, al minuto 25, otra oportunidad para el Atlético, buen pase para Sorloth, que nuevamente queda en el área solo, engancha, el defensa se pasa de largo y la más fácil la termina fallando el delantero noruego. Ya frente al portero remata muy mal, se la regala prácticamente al portero del Seattle Sounders. Después el equipo estadounidense iba a tener otra oportunidad también al minuto 32. El Atlético Madrid no rechaza bien el balón, le queda a Bell que remata, pero Oblak ahí está firme en la portería, pone el cuerpo. Creo que quiere atraparla en realidad, pero el balón se le escapa y felizmente se va para fuera del área, ¿no? Mejor dicho, para fuera del campo, no rebota y le queda a un jugador del Seattle Sanders, sino que se va fuera y era córner, así que jugada de peligro evitada. Luego al minuto 36 iban a cobrar un penal a favor del Atlético de Madrid, pero tras la revisión en el VAR se ve que Simeone está jalándole también la camiseta al jugador del Seattle Sanders, así que el penal se anula. Luego Bakker iba a tener una chance para empatar el partido al final del primer tiempo, pero no acierta su disparo y termina quedando pues 1-0 el primer tiempo. Nos íbamos al descanso. Luego el segundo tiempo iba a comenzar con el Atlético Madrid activo también para intentar pues poner el segundo gol, y así lo iba a conseguir. Nada más al minuto 47 del encuentro, Llorente saca una jugada de córner, mejor dicho, de la derecha, jugada preparada, se le dejan a Llorente ahí frente al arco, pero fuera del área, desde lejos, termina sacando un remate muy potente, choca en el parante,
El balón sale, pero la agarra Lenormand desde la izquierda. Se la deja a Axel Witsel, que había entrado en el partido, y primer balón que toca y de cabeza ponía el 2-0. Bastante parecido el tiro al primer gol, solo que el primer gol choca en el palo y entra. Este choca en el palo, sale, pero felizmente estaba para el Atlético Madrid Lenormand, que llegaba ahí desde la izquierda, y se la deja, pues no, centradita para Witsel, que simplemente cabecea y pone el 2-0. Iba a descontar el Seattle Sounders. Mandaban centro al área. Rusnak, bueno, le bajan de cabeza el balón. Se desvía el Lenormand y le queda a Rusnak, que simplemente tiene que pues rematar y poner el 2-1. Descontaba el equipo estadounidense, pero cuando soñaba con empatar al minuto 55 el Atlético de Madrid, tras una jugada de saque de manos desde la banda, intenta rechazar el jugador del Seattle Sounders de cabeza, pero la termina mandando hacia atrás y le queda a Pablo Barrios, que pues simplemente tiene que agarrar el balón, que ahí llegaba por la izquierda el jugador del Atlético de Madrid, y pues la coloca en el arco del equipo estadounidense y ya ponía el 3-1. Con eso el partido, digamos que se sentenció. Ya el Seattle Sounders pues se vio un poco más vulnerable. El Atlético de Madrid incluso pudo aumentar la ventaja con un tiro de Julián Álvarez también desde fuera del área. Le gustó al Atlético de Madrid este partido rematar desde fuera porque le funcionó. Por el final el partido queda con este resultado, 3-1 a favor del Atlético de Madrid. El Seattle Sounders compitió bien, pero ya hemos visto que no tuvo calidad para meter las que tuvo. Y esa es la diferencia también entre estos equipos. Y el partido estelar del día era el encuentro entre el Paris Saint-Germain y el Botafogo. Sorpresa, probablemente la mayor sorpresa del Mundial de Clubes. El Botafogo, campeón de la Libertadores el año pasado, terminó venciendo al campeón de la Champions de este año. El equipo brasileño que se suma a los sudamericanos, que si no me equivoco están invictos. A ver, Fluminense, falta que juegue la segunda fecha. Palmeiras no ha perdido. Bueno, están invictos en su primera fecha. El Palmeiras es el único equipo sudamericano junto con el Botafogo que han jugado 2 partidos. Ya mañana juega Boca incluso contra Bayern, partidazo, no se lo pierdan. Pero por lo menos ahora todos los equipos sudamericanos están invictos, los brasileños y los argentinos. El Botafogo había sufrido en el primer partido. Yo les dije incluso en el análisis, el Seattle Sounders estuvo a punto de empatar el encuentro. Y por eso yo pensaba que ahora, por cómo llegaban, o sea, el Paris Saint-Germain pasándole por encima del Atlético de Madrid 4-0 y el Botafogo sufriendo hasta el último minuto con el equipo estadounidense, pensé que aquí ganaba el Paris Saint-Germain sin tantas complicaciones, que incluso salió con rotaciones. Creo que Luis Enrique habrá pensado lo mismo un poco, dijo, meto algunos titulares y otros suplentes. Y bueno, ganamos y ya contra el Seattle Sounders hacemos una rotación total. Pero se terminó llevando la sorpresa de la jornada del Paris Saint-Germain. Puede haber más, obviamente. A lo mejor mañana Boca le gana a Bayern, o quién sabe, Pachuca, Real Madrid, y por ahí se dan más sorpresas. Pero hasta ahora, esta es la sorpresa más grande que ha habido en estos 6 días de competición. Junto, creo yo, con el Inter de Miami y el Porto. Aunque esta es más todavía, porque el Paris Saint-Germain, o mucho más, porque el PSG viene de ganar la Champions de una manera totalmente dominante. El primer partido del Mundial de Clubes también golea al Atlético de Madrid y ahora termina perdiendo. Increíble lo que ocurrió hoy. Bueno, vamos a las alineaciones primero del partido. El PSG salió con Donnarumma en la portería, Hakimi como lateral derecho, Lucas Hernández, su hermano, como lateral izquierdo, que es una rotación porque no jugó Nuno Méndez desde el inicio. En la defensa central, William Pacho y Beraldo, por ejemplo, no estuvo Marquinhos. En mediocampo, Mayulu, también que no es titular habitual, Vitinha y Zaire Emery, que tampoco es como mediocampista titular de toda la vida. En el ataque, Doué y Kvaratskhelia, que sí son titulares, y el delantero centro fue Gonzalo Ramos. El Botafogo salió por su lado con John Víctor en la portería, en la defensa Alex Telles, Barbosa, Jair Vitinho, en medio campo Marlon Freitas y Gregore, más adelante Alan Savarino y Arthur, y como delantero y autor del único gol del partido, Igor Jesús.
Bien, el partido me gustó porque estuvo muy entretenido. El Botafogo aguantó bien, hizo un gran sacrificio para poder defender contra este Paris Saint-Germain que es tan complicado, que se mueve mucho y genera peligro por todo lado. El Botafogo hizo un gran esfuerzo físico. El final del partido estaban todos cansados, más que lo habitual que un partido, porque tienen que correr mucho. Bueno, al minuto 2 ya generaba peligro el equipo francés. Kvaratskhelia desde la izquierda va enganchando hacia la derecha, la típica jugada del georgiano, saca un remate y atajaba bien el portero John Victor. Luego iba a responder Botafogo al minuto 6, jugada por la banda derecha, enganche también hacia el centro de Arthur, pero su remate era atrapado fácilmente por el italiano Donnarumma. Después había una falta contra Kvaratskhelia al minuto 12-13 que parecía penal, pero luego cuando ya se ve la repetición lo tocan afuera del área. Pero si era dentro del área era penal, pero como fue fuera, el árbitro pues ahí no sancionó. Bien, luego continúa el partido. La pierde Kvaratskhelia, minuto 35. La pierde Kvaratskhelia. No Kvaratskhelia, se enredan ahí un poco entre Vitinha y Kvaratskhelia. La pierden y el Botafogo sale con un pase largo de Savarino para Igor Jesús, que demuestra mucha calidad en esta jugada porque le filtran el pase, le gana a la espalda a Beraldo, estaba entre Beraldo y William Pacho, se coloca bien, termina enganchando hacia el centro, lo desacomoda también al defensa Pacho y bueno, ya cuando engancha hacia adentro queda ahí para sacar el remate, se desvía su tiro en el defensa del PSG y Donnarumma se queda ahí parado porque le movieron toda la intención que tenía para lanzarse y de esta manera el Botafogo colocaba el 1-0 en el partido. Y este único tanto iba a ser el que iba a definir el encuentro. Después Luis Enrique pues intentó hacer cambios, metió ya a otros jugadores como Barcolá, abrió un poco más el equipo hacia las bandas, les pedía a sus jugadores, se veía en la pausa de hidratación lo que les decía a Doué, por ejemplo, que se juntara más con Nuno Méndez, que también ingresó. Iba a tener una ocasión al minuto 50 el PSG, centro de Vitinha. Gonzalo Ramos que intenta rematar, pero termina atajando el portero del Botafogo. Se salvaba el equipo brasileño. Y el Paris Saint-Germain, por más cambios que intentó, por más variantes tácticas, no estuvo en su día en este partido. Luego el Botafogo respondió con centro desde la derecha, cabezazo, pero no lo hizo cómodo y Donnarumma al final terminaba atrapando el tiro. Minuto 60, tiro libre para el PSG, Hakimi tira por encima de la barrera, pero también el tiro se va por encima de la portería, así que el partido seguía 1-0. Nuevamente minuto 72, Hakimi por la derecha, inicia la jugada, se la deja para Doué, se la devuelve a Hakimi, centro, Barbosa agarra, se le escapa, pero felizmente ahí estaba la defensa del Botafogo para terminar rechazando el tiro. El PSG lo siguió intentando, pero no consiguió la manera de hacerle daño real más allá de un tiro libre ya al minuto 91 de Kvaratskhelia que se va por encima de la barrera y el equipo francés termina perdiendo en la que va a ser probablemente una de las derrotas más grandes de este Mundial de Clubes porque venía con todo el equipo francés, no deja de ser favorito, pero al final no ha podido contra el equipo brasileño que ha hecho un esfuerzo físico enorme, ya no pueden ni caminar los jugadores en los últimos minutos y la celebración al final del partido, como salen a celebrar los suplentes, el cuerpo técnico habla mucho de lo que significa esto, porque de esta manera el Botafogo es líder de grupo. Vamos a ver la tabla cómo está. Botafogo 6 puntos, PSG y Atlético de Madrid 3 puntos y Seattle Sounders 0 puntos. Como pueden ver, en un grupo donde estaban dos de los equipos más fuertes de Europa, como son el Paris Saint-Germain, campeón de Champions, y el Atlético de Madrid, equipo muy complicado siempre, con mucha calidad en la plantilla, más allá que se le critica el estilo de juego, pero con mucha calidad, están peleándose por ver tal vez quién es el segundo que clasifica a la siguiente ronda. El Atlético de Madrid tiene que salir con todo a ganarle al Botafogo y al Paris Saint-Germain tiene que salir a golear al Seattle Sounders.
está complicado porque, a ver, si el Paris Saint-Germain gana y suma 6 puntos, pierde el enfrentamiento directo contra el Botafogo, porque el Botafogo ya le ganó. Así que supongamos que gana el Paris Saint-Germain, suma 6, gana el Atlético de Madrid al Botafogo y los tres suman 6. En ese enfrentamiento directo el Botafogo pierde contra el Atlético de Madrid, pero le gana al Paris Saint-Germain. Y el Paris Saint-Germain le gana al Atlético de Madrid. O sea, entre los tres se ganan mutuamente. Ahí ya tendríamos que ir a otros criterios de desempate. El París, bueno, tiene mejor diferencia de gol claramente porque le metió 4 al Atlético de Madrid. Y va a tener que salir a por todas contra el Seattle Sounders a meterle la mayor cantidad de goles para no pasar apuros. Esto va a estar bastante interesante, ¿eh? Aquí ojo que en la última fecha ahí van a tener que estar leyendo cómo son los criterios de desempate, tal vez para saber por qué uno de estos equipos pues terminó pasando y el otro no. Así que amigos, la última fecha de este grupo va a estar a todo dar. El Seattle Sounders ya está pues eliminado. Porque a ver, si el Seattle Sounders, que no creo que pase, sería ya un batacazo aún mayor que este, que Seattle Sounders le ganara al Paris Saint-Germain, no hay manera. Aunque con el Sheriff le ganó a Real Madrid algún día, ¿por qué no el Seattle Sounders? Si el Seattle Sounders le gana al PSG, tendría 3 puntos. Y en enfrentamiento directo, el Seattle Sounders pierde contra el Atlético Madrid, pero le ganaría al PSG. Pero el PSG le gana al Atlético Madrid, sería ahí pues también otro criterio. Pero al final yo creo que se va a definir entre el Botafogo, el PSG y el Atlético Madrid. Y es muy probable que o el PSG o el Atlético Madrid se quede fuera, ¿eh? Hay grandes posibilidades, ¿se imagina? Bueno, tendremos que esperar hasta esa última fecha. Y bien, mañana continúa el Mundial de Clubes con la segunda fecha para los equipos del grupo B y grupo C y grupo D. Primer partido de la jornada va a ser el Benfica contra el Auckland City. El Benfica, que empató contra Boca, tiene que salir a golear en este partido, porque también en este grupo puede que el Benfica y Boca tengan que definir por otros criterios su clasificación. Puede, porque igual Boca ahorita le saca buen resultado al Bayern y se posiciona bien. Después Flamengo juega contra el Chelsea, otro partidazo, señores. Flamengo contra Chelsea, Sudamérica contra Europa. Yo ya no sé qué esperar. Yo veía a los europeos bastante favoritos, pero los de Sudamérica están dando la talla. Y bueno, sí, Europa pueden estar cansados y todo, pero tienen buena calidad en sus jugadores, pero la están pasando mal, por lo menos en esta fase de grupos. Luego Los Ángeles Fútbol Club juega contra el Esperand de Tunis. Y el partido estelar de la fecha en la noche, señores. Bayern Múnich contra Boca Juniors. Qué partidazo se viene. Vamos a ver cómo está la hinchada de Boca también mañana contra el Bayern, que va a estar a todo dar seguramente en el estadio de Miami, el Hard Rock Stadium. Así que amigos, eso ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya saben que si les gustó y quieren escuchar más del Mundial de Clubes y todas las competiciones que se vienen en adelante, porque cubrimos todo en Fútbol Mundial Podcast, nos pueden encontrar como Fútbol Mundial en las plataformas de podcast de Spotify, Spotify for Podcasters, Apple Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Podcast Addict y Podtail. También estamos como Fútbol Mundial Podcast en YouTube y YouTube Music, y en las redes sociales también Fútbol Mundial Podcast en Instagram, Facebook y TikTok. Yo soy Javier Salinas, me despido, espero que les haya gustado, gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.